Continuando con el capítulo de los gases, en esta ocasión trabajaremos con el siguiente problema, que está muy relacionado a la ley de Boyle. En este caso, el problema nos indica lo siguiente. Una burbuja de aire de 1,00 centímetros de diámetro emerge a la superficie desde una profundidad de 2 metros del mar. Hallar el diámetro de la burbuja en la superficie. Suponga la temperatura constante. El problema nos indica que se tiene una burbuja de un diámetro determinado a una profundidad de 2 metros, el cual emerge hasta la superficie. El diámetro de la burbuja inicialmente es de 1 centímetro y la pregunta es que logremos hallar el diámetro una vez que emerja de la superficie del mar. Primeramente lo que haremos será anotar los datos que nos ofrece el problema. El diámetro de la burbuja es igual a 1,00 centímetros. El siguiente dato que nos ofrecen es la profundidad de la burbuja. Se encuentra a 2 metros de profundidad. Entonces anotamos la altura del agua es igual a 2 metros de profundidad. Y la pregunta indica que calculemos el diámetro una vez que la burbuja emerge a la superficie. Anotamos que el diámetro final es igual a la incógnita. Para la resolución del problema es necesario relacionar datos con las incógnitas. Como se trata de una burbuja esférica, para hallar el diámetro es posible utilizar la ecuación del volumen de una esfera. Anotamos entonces primeramente que el volumen de esta burbuja es igual a 1/6 multiplicado por pi y este multiplicado por el diámetro de la burbuja elevado al cubo. Entonces, para hallar el diámetro de la burbuja se requiere nada más que el volumen de la burbuja. Como podemos observar, el dato del volumen de la burbuja no lo tenemos, entonces la tarea consiste en hallar ese volumen. Para hallar este volumen requerimos de otra ecuación, que también esté relacionada con el proceso. Podemos observar acá que este proceso obedece a la ecuación de la ley de Boyle, debido a que existe un cambio de volumen a raíz de un cambio de presión. Tenemos acá la burbuja con una presión debido a la altura del agua sumado a la presión atmosférica, el cual incrementa su volumen por la disminución de la presión, donde acá solamente influye la presión atmosférica. Entonces podemos hacer uso de la ecuación de la ley de Boyle. Anotamos que el volumen 1 multiplicado por la presión 1 es igual al volumen 2 multiplicado por la presión 2. Como la tarea consiste en hallar el volumen 2, para hallar el volumen 2 se requiere de la presión 2, es decir, la presión que siente este volumen. Podemos observar que en los datos no contamos con ese dato. También se requiere de la presión 1. Observamos que dentro de los datos no se tiene el valor de la presión 1. Lo propio para el volumen 1. No se tiene el valor del volumen 1. Entonces el problema se resume en hallar el volumen 1, la presión 1 y la presión 2. Vayamos resolviendo cada uno de ellos. Primeramente, hallemos la presión 1. Para hallar la presión 1, observamos que la presión que siente el gas es debido a la presión de la altura más la presión atmosférica. Anotamos que esta presión 1 es debido a la presión debido a la altura del agua más la presión atmosférica. Y a su vez, como vimos en videos anteriores, la presión debido a una altura de un líquido se la puede llevar en términos de altura de mercurio. Es decir, que esta expresión se convierte en una altura de mercurio que es el equivalente de presión que ejerce esta altura de agua. Acá continuamos con la ecuación y tenemos lo siguiente.
Si recordamos de un video anterior, para hallar el equivalente de presión en unidades de milímetros de mercurio de esta altura de agua, podemos hacer uso de esta ecuación, donde multiplicamos la altura del agua multiplicado por la densidad del agua, y este a su vez se encuentra dividido entre la densidad del mercurio. Continuamos con la ecuación y acá tenemos la presión atmosférica. Entonces, para hallar la presión 1, los datos que requerimos son la altura del agua, que es un dato que tenemos. Se requiere la densidad del agua, que es equivalente a 1 gramo por centímetro cúbico. La densidad del mercurio, que es equivalente a 13,6 gramos por centímetro cúbico. Y la presión atmosférica. En este caso, como nos habla del mar, la presión atmosférica es de 760 milímetros de mercurio. Por lo tanto, es posible calcular la presión 1. Continuamos con la otra variable. Observamos que se requiere del volumen 1. Entonces, buscamos una ecuación para calcular el volumen 1. Observamos que el volumen 1 se la puede relacionar con el diámetro 1, porque se trata de una esfera. Entonces, el volumen 1 es igual a 1/6 multiplicado por pi, y este a su vez multiplicado por el diámetro elevado al cubo. Como se trata de hallar el volumen 1, para esto se requiere simplemente tener el diámetro 1. Y como se puede observar, es un dato que ya se tiene en el problema. Por lo tanto, es posible hallar el volumen 1. Continuamos con la otra variable. Para hallar la presión 2, podemos observar que la presión 2 es la presión que se ejerce sobre la burbuja que emerge. En este caso, se trata de la presión atmosférica. Por lo tanto, anotamos que la presión 2 es igual a la presión atmosférica. Siendo que para hallar la presión 2 solamente es necesario la presión atmosférica, y ese dato lo tenemos. Entonces, es posible hallar la presión 1, volumen 1 y presión 2, y con estos datos serán suficientes para calcular el volumen 2. Y una vez que hallemos el volumen 2, podremos hallar el diámetro 2. Vayamos resolviendo. Para hallar la presión 2, el problema indica que es igual a la presión atmosférica, en este caso 760 milímetros de mercurio. Para el caso del volumen 1, el volumen 1 es igual a 1/6 por pi, diámetro 1 elevado al cubo. En este caso, el diámetro 1 es igual a 1 centímetro, y este lo elevamos al cubo. Dando como resultado 0,524 centímetros cúbicos. Continuamos resolviendo. Ahora hallemos la presión 1. La presión 1 es igual a la altura del agua. Para mayor facilidad, esta altura del agua la trabajaremos en milímetros. Es decir, que esto es igual a 2,00 por 10 a la 3 milímetros. Anotamos entonces la altura del agua, 2,00 por 10 elevado a la 3 milímetros, multiplicado por la densidad del agua, en este caso, por 1,00 gramos por centímetro cúbico. Todo esto lo dividimos entre la densidad del mercurio, equivalente a 13,6 gramos por centímetro cúbico. Como podemos observar, la unidad de gramo por centímetro cúbico con los gramos por centímetro cúbico se simplifican y nos quedan los milímetros. Continuamos con la ecuación. Acá le sumamos la presión atmosférica. Entonces,
Acá sumamos más 760 milímetros de mercurio, dando un total de la presión 1 de 907 milímetros de mercurio. 907 milímetros de mercurio. Hasta el momento hemos resuelto la presión 2, el volumen 1 y la presión 1. Para utilizarlo en la siguiente ecuación. Acá despejaremos el volumen 2, donde tenemos que el volumen 2 es igual, la presión como está multiplicando pasa a dividir, esto será igual a volumen 1 por la presión 1 dividido entre la presión 2. Esto es igual, reemplazamos entonces los valores. El volumen 1 es igual a 0,524 centímetros cúbicos, 0,524 centímetros cúbicos, multiplicado por la presión 1, en este caso 907 milímetros de mercurio. 907 milímetros de mercurio. Y todo ello lo dividimos entre la presión 2. Y la presión 2 equivale a 760 milímetros de mercurio. 760 milímetros de mercurio. Simplificamos milímetros de mercurio y nos queda el volumen de la burbuja 2. Dando como resultado que el volumen 2 es igual a 0,625 centímetros cúbicos. Entonces reemplazamos en esta ecuación el volumen 2 y anotamos, en vez del volumen 2, anotamos 0,625. 0,625 centímetros cúbicos es igual a 1/6 por pi por el diámetro al cubo, por 1/6 por pi multiplicado por el diámetro 2 elevado al cubo. Despejamos el diámetro 2 elevado al cubo, donde el 6 pasa a multiplicar y el pi pasa a dividir, dando como resultado que el diámetro 2 elevado al cubo es igual a 1,19 centímetros cúbicos. Despejamos ahora el diámetro de la potencia, llevando la potencia como raíz cúbica, y tenemos que el diámetro 2 es igual a 1,06 centímetros. Por lo tanto, el diámetro de la burbuja una vez que emerge es igual a 1,06 centímetros. Invitamos a ver el siguiente video para trabajar con la siguiente ley de los gases ideales.